Bueno, la semana pasada empezamos esta serie de enseñanzas basada en la carta a los Corintios. Y nuestro hermano Walter nos hizo una pequeña introducción o una gran introducción de esta carta. Bueno, en la introducción de esta epístola deseamos ver en primer lugar a quién fue dirigida y las circunstancias que rodearon la escritura de la misma. Les quiero recordar que la carta fue dirigida a la iglesia de Corinto. Pablo la escribió desde Éfeso entre los años 55 a 57. Corinto era el lugar más pecaminoso de todo el Imperio Romano. En todos los días del Imperio Romano. Se le llamaba el bazar, a esta ciudad se le llama el bazar de la vanidad. Estaba localizada a unos 70 kilómetros de la ciudad de Atenas hacia el oeste. Es un istmo entre el Peloponeso y Grecia continental. Nuestro hermano Walter nos explicaba lo que es el istmo, que es una angosta faja de tierra que une dos continentes. Era una de las ciudades más florecientes de la antigua Grecia en el tiempo del Imperio Romano y contaba con 3 puertos, de los cuales eran de importancia. En la actualidad ha perdido su importancia debido a la construcción de un canal, que eliminó la necesidad de hacer escala en esa ciudad. En los días de Pablo tenía una población, hermanos, de unos 400.000 habitantes. La población estaba formada por gente de procedencia griega, judía, italiana y muchas otras nacionalidades. Marineros, negociantes, aventureros y refugiados de los 4 puntos cardinales del Imperio Romano deambulaban por sus calles. Aquí tenía un lugar, una especie de feria de la vanidad. Los vicios procedentes del Oriente y del Occidente se unían en este lugar y contribuían a la degradación humana de aquella ciudad. Hasta la misma religión era usada para propósitos indignos. Se había edificado a la diosa griega de la belleza y del amor, Afrodita, o Venus según el nombre romano, un magnífico templo en que miles de sacerdotisas servían en adoración vil e inmoral. Estas llamadas sacerdotisas, pues no eran otra cosa que prostitutas, porque el sexo allí era una religión. Hay algo más que debemos notar aquí. No solo la religión se había envilecido, sino que la filosofía griega estaba en decadencia. En la ciudad se daba riendas sueltas, desenfrenadamente a todas las pasiones y se suscitaban discusiones sin fin. Por esta razón, dijo el apóstol Pablo cuando llegó: entre vosotros no quise saber de otra cosa que de Jesucristo, y más exactamente de Jesucristo crucificado. Capítulo 2, versículo 2 de 1 Corintios. Esta era una ciudad entregada totalmente al placer, al libertinaje, al alcoholismo. En el Imperio Romano habían inventado una palabra nueva: corintianizar. Cuando uno se había corintianizado, quería decir que había alcanzado el límite de la bajeza moral. En este contexto de corrupción de Corinto, el apóstol Pablo predicó el Evangelio y fundó allí una iglesia, y más tarde le escribe 2 cartas. Llegó a esta ciudad en su segundo viaje misionero y en el tercer lugar, en su tercer lugar terminó su último viaje misionero. Eso es más o menos lo que pasaba, hermanos, con esta ciudad de Corinto. El domingo pasado nuestro hermano Walter, nuestro hermano, nos da el título de esta enseñanza como carta a los santos indisciplinados. Ese fue el título que le dio nuestro hermano Walter a esta carta de Primera de Corintios. En primera instancia tienen que saber, decía él, que esta porción de 3 versículos que a él le tocó enseñar es la parte de la introducción de esta epístola, que llega hasta el versículo 10 de este mismo capítulo. De hecho, hermano, es un gran saludo, nos decía él, dividido en 2 partes,
y que comienza, como es habitual, el apóstol Pablo en su escrito, que dice: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto. Y así empezó a nuestro hermano la enseñanza del día domingo anterior. Y nuestro hermano destacó 3 puntos. Y estos 3 puntos, se los recuerdo, para los que no estuvieron presentes, fueron la autoridad del mensajero, versículo 1, donde dice: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y al hermano Sóstenes. ¿Cuál es la autoridad que tenía el mensajero? Era apóstol de Jesucristo. Después, el segundo punto que nos enseñó nuestro hermano era la santidad de los creyentes, que se encuentra en el versículo 2. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. El tercer punto que nos enseñó nuestro hermano y que le puso por nombre la bendición de los creyentes, que dice así: gracias y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y nuestro hermano concluía con una pregunta el domingo pasado. Permiso. Concluía con esta pregunta el tema: ¿hasta qué punto debes o consideras involucrarte en la iglesia local? ¿Hasta qué punto debes o consideras involucrarte en la iglesia local? Amén. Esta fue la exposición de forma breve que hizo nuestro hermano Walter la semana pasada. Tenemos que entender algunos argumentos que el Espíritu de Dios dejó plasmados en la redacción de esta carta, de acuerdo con el propósito por la cual fue enviada. ¿Y cuál fue esta? La corrección de las malas prácticas e indisciplinas de la iglesia local de Corintios. Por eso fue escrita esta carta. Bueno, hoy continuaremos con la segunda parte del saludo, donde el apóstol Pablo da gracias y destaca los puntos más relevantes que tiene la iglesia de Corinto. Yo hoy día quiero ponerle un subtítulo. Vamos a mantener el título que dijo nuestro hermano Walter la semana pasada, Carta a los Santos Indisciplinados, y hoy día vamos a contar del versículo 4 hasta el versículo 9, y a esta porción de la palabra del Señor le vamos a poner este subtítulo: esto es lo que tenemos por medio de Cristo. Y lo invito a leer la palabra del Señor. Y dice así: gracias doy a mi Dios siempre por vosotros. Estamos en 1 Corintios, versículo 4 hasta el 9. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que fue dada en Cristo Jesús. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falte en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. La iglesia de Corinto, hermanos, estaba conformada por hermanos que tenían todo lo que nuestro Dios le había entregado. Eran tenedores de la gracia, habían sido enriquecidos por Cristo, tenían el testimonio de Cristo, tenían los dones, tenían la confirmación. Y sobre todo, Dios terminaría la obra que empezó en ella. Lo invito a que cierren sus ojos y vamos a estar orando por la palabra del día de hoy. Papito amado, Señor, en esta hora nos presentamos delante de ti, Señor, para escuchar de tu enseñanza de este día, Señor. Te damos gracias, Padre amado, por poder contar con tu palabra. Te damos gracias por poder contar, Señor, con esta carta, en la cual, Señor, nos instruye, en la cual, Señor, nos enseña
cómo tiene que ser una iglesia, Padre Celestial. Dios mío, Señor, te pido que seas tú utilizándome, que seas tú, Dios mío, hablando a través de tu Espíritu Santo, que no sea yo el que entregue tu mensaje, sino que tu palabra hable por sí misma, Señor. Gracias te damos, Señor, por este día, por poder tener tu palabra, Señor, y por poder tenerte a ti. En el nombre santo de Jesús, amén. Vamos a ir al primer versículo de esta porción de la palabra. 1 Corintios 1:4 dice el apóstol así: gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Y nos vamos a quedar con la parte B de este versículo, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Y quiero explicar en esta mañana sobre la gracia. Primero, para recordarnos a nosotros, a los que somos hijos de Dios, lo que hemos recibido de parte de Él, y para todos los que se vienen integrando, para todos nuestros amigos puedan entender a qué se refiere la gracia. La gracia, hermanos, amigos, es lo que se nos da gratuitamente para que podamos ser salvos por medio de uno que ya murió en nuestro lugar. Se los repito, la gracia es lo que se nos da gratuitamente para que podamos ser salvos por medio de uno que ya murió en nuestro lugar. En Romanos 6:23 se escribe: porque la paga del pecado es muerte, mas la gracia de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mas la gracia de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Otra forma de describir la gracia es que Dios escoge bendecirnos en lugar de maldecirnos. Mediante la fe en el sacrificio de Cristo en la cruz. Todos nosotros, la humanidad, por su pecado, estaba condenada a morir. Pero como dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda. Y esta es la gracia de Dios, en que Él se dio a sí mismo por medio de Jesucristo, para que nosotros fuéramos perdonados de nuestros pecados, porque nosotros estábamos condenados a morir y Jesús ocupa nuestro lugar. Jesús recibe en la cruz toda la ira de Dios que estaba destinada a nosotros. Él la recibe en la cruz. ¿Por amor a quién? Por amor a nosotros. Como lo decía, la otra forma de describir la gracia es que Dios escoge bendecirnos en lugar de maldecirnos, mediante la fe en el sacrificio de Cristo en la cruz. El primer ejemplo de gracia que podemos encontrar, hermanos, se encuentra en el Antiguo Testamento, y es cómo Dios sacrificó un animal para cubrir el pecado de Adán y Eva. Eso lo pueden encontrar en Génesis 3:21, y dice: Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Los invito a que en el transcurso de la tarde indaguen por qué. ¿Por qué Dios tuvo que matar a este animal? ¿Por qué tuvo que sacrificar a este animal para poder vestir con túnicas de piel a Adán y Eva? Era porque ellos, hermanos, se encontraban desnudos. Y cuando se vieron desnudos, es porque Satanás ya le había hablado a sus vidas, habían sido engañados por Satanás y habían conocido su desnudez. Por eso lo invito a que lo lean para que puedan entender mejor. Sigamos en la gracia. Esta gracia divina
es concedida a nosotros los hombres sin ningún mérito de nuestra parte. Es gratuita. La gracia de Dios para el hombre es gratuita. Además, es consecuencia de la presencia del Espíritu Santo. Sin embargo, la acción de gracia no suprime la libertad del hombre. ¿Por qué? Porque actúa por amor. La gracia de Dios es una virtud por la cual Dios puede dar algo sin pedir nada a cambio. Nosotros, hermanos, hemos sido salvos por gracia. A nosotros no se los pidió nada. Dios lo hizo todo. Dios entregó a su Hijo para que muriera en la cruz por ti y por mí. A ti y a mí no se lo ha pedido nada. Ya que para alcanzar esta salvación, el hombre no puede hacer nada por sí mismo. La gracia de Dios, hermano, llega por medio de la fe y la aceptación del sacrificio que Jesús hizo por la humanidad. Juan 3:16, se los recuerdo nuevamente, porque de tal manera, hermanos, amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Por qué necesitamos la gracia de Dios? Fue el sacrificio de Cristo, el derramamiento de su sangre, lo que hizo permitir que Dios nos diera el regalo de su gracia. Como dice en Romanos 3:24, podemos ser justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿Qué es esta justificación? Es la salvación del género humano llevada a cabo por la pasión y muerte de Jesús. Es conseguir la libertad de una persona o sacarla de la esclavitud mediante el pago de un precio. ¿Quién pagó por nosotros? Nuestro Señor, nuestro Dios, pagó por medio de Cristo en la cruz y nos rescató de la muerte. En el fondo, la gracia, hermanos, está compuesta por el amor, por la aceptación, por la redención, por el perdón, por la sabiduría, por una herencia eterna que está garantizada por el Espíritu Santo. Y aquí Pablo le dice a los Corintios, en 1:4, gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que fue dada en Cristo Jesús. Los corintios habían recibido esta gracia por medio de Cristo. La iglesia de Santa Elena ha recibido por medio de Cristo esta gracia. Y al igual que ellos, podemos contar con ella. Vamos a 1 Corintios 1:5. ¿Qué dice? Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en él, en toda palabra y ciencia. Permiso. Me gusta lo que dice Romanos 15:14, que dice así: en cuanto a vosotros, hermanos míos, yo mismo estoy también convencido de que vosotros estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento y capaces también de amonestarlos los unos a los otros. Ese amonestaros, me gusta más la palabra corregir. Porque la palabra corregir es cuando uno tiene un arbolito y ese arbolito se empieza a enchuecar, tú le pones una varilla, te das el trabajo de ponerle una varilla, la atas este arbolito a la varilla para que pueda crecer derecho. El amonestar me suena más como a retar, pero el corregir es entregar, es enseñar, es modificar una conducta que está errónea. ¿Ya? Entonces, 1 Corintios 1:5, porque todas las cosas fuiste enriquecidos en él, en toda palabra y en toda ciencia. Muchas veces cuando escuchamos la palabra enriquecer o la palabra riqueza, se nos viene a la mente la figura de una persona adinerada, que no tiene necesidad de nada material,
que cuenta con grandes lujos y una vida sin sobresalto. Pero realmente la riqueza del cristiano está en lo que dice el versículo 5, enriquecidos en Cristo en toda palabra y ciencia. Y estos hermanos de Corinto, hermanos, habían sido enriquecidos en estos dos puntos, en palabra y en ciencia. Esto es con respecto a nosotros, a nuestra fe en Jesucristo, el haberle recibido como Señor y Salvador, que nos han sido conferidos estos dos bienes fundamentales para la vida cristiana, que es la palabra y ciencia. Palabra. En este contexto se hace referencia al conocimiento de las cosas divinas. No es cualquier palabra hablada, sino la revelada por el Espíritu de Dios, la cual puede hacer salvo a las personas. Por tanto, podemos decir que su equivalente en griego es rema, se escribe R-H-E-M-A, que es la palabra dirigida a los creyentes por medio del Espíritu Santo en un determinado momento. ¿Qué significa? Que es la palabra de Dios dirigida a los creyentes por medio del Espíritu Santo en un determinado momento. Mientras que la palabra logos se refiere a toda la palabra de Dios en la Biblia. Esta palabra no es solo el conocimiento de la vida ni de las experiencias vividas. No es lo que se cree saber de Dios y de su Hijo Jesucristo, sino que se tiene lo mismo que tuvo Jesús mientras estuvo en la tierra, que a muchos le parecía locura, pero era poder de Dios. En 1 Corintios 1:18, hermanos, para que lo anoten, 1 Corintios 1:18, dice así: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Hermanos, quiero recordarles cuando ustedes recibieron al Señor Jesucristo como Señor y Salvador. Quiero remontarme en aquellos años en que ustedes doblaron sus rodillas y recibieron a Jesucristo como Señor y Salvador. A ustedes alguien le habló, a ustedes alguien le presentó la palabra. Esa palabra a ustedes les convenció por medio del Espíritu Santo en que no tenían una relación estrecha con Dios y esa relación la tenían que restablecer. Y por medio del Espíritu Santo y por medio de su palabra, nosotros hemos sido convencidos de pecado. Es el medio privilegiado por lo que Dios entra en comunicación con el hombre. La palabra, el medio privilegiado por lo que Dios entra en comunicación con el hombre. En primer lugar, en cuanto a la palabra creadora, conservadora y salvadora, que hizo y sigue haciendo eficazmente lo que quiere en la vida de las personas. En segundo lugar, en cuanto a la realidad reveladora del sentido del acontecimiento de las cosas, en cuanto a la ley, regla de vida y en cuanto a anuncio y promesas de porvenir glorioso. Es en Cristo donde la palabra de Dios, hermanos, se hace realidad, donde todo lo que habló antes de su venida a la tierra se da cumplimiento, y es ahora en nosotros donde todo lo que Cristo habló y fue revelado a los apóstoles se encarna y se hace un hecho evidente. Esta es la realidad del reino en la cual hemos sido traídos. A esto se refiere la palabra que recibieron estos hermanos de Corinto y que también hemos recibido nosotros. Vamos a la segunda palabra, ciencia. Aquí el término ciencia no hace referencia a un conocimiento general o intelectual, sino a un conocimiento absoluto que procede de una revelación y de una relación. El término griego, para que ustedes lo conozcan, y que yo también lo conocí preparando este mensaje, se llama epignosis. Se escribe
Pignosis, el cual significa que has recibido de parte de Dios Padre todo el conocimiento de Él y de su Hijo Jesucristo, que necesitas por medio del Espíritu Santo. Es un conocimiento preciso de Dios que se obtiene a través de la revelación y meditación. Este tipo de conocimiento no es algo que se obtenga a través de la lectura de libros académicos, sino que es una revelación que se te concede. Una parte de ella está comunicada en las Escrituras, en su palabra, pero el resto lo recibe a través de tu relación con Dios, tu comunión con el Espíritu Santo y tu perseverancia en la palabra de Dios. Les recuerdo que muchos pueden hablar de Dios sin llegar a tener nunca una relación con Él y por lo tanto nunca le conocen. Hermanos, nosotros, los hijos de Dios, tenemos que tener la palabra, meditar en ella de día y de noche, y tenemos que tener una comunión diaria con nuestro Señor. No debes preguntarte si has sido enriquecido o si eres rico o si lo podrás ser, ya que la Escritura así lo declara. ¿Y qué dice la Escritura? ¿Qué dice la palabra? Y la verdad te hará libre, y la palabra de Dios es verdad. Lo que debes buscar es la comunión día a día con el Padre y el Hijo por medio del Espíritu Santo, para así conocerle y vivir una vida en autoridad. Juan 8, 31 y 32 dice, anótenlo, Juan 8, 31, 32 dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Tenemos que permanecer en la palabra del Señor, tenemos que estudiarla, tenemos que leerla y tenemos que tener una relación estrecha con nuestro Señor por medio de la oración, por medio de la comunión con Él. ¿Y para qué necesitamos esto? Porque nosotros tenemos un propósito aquí en la tierra, que es predicar sin temor el Evangelio de las buenas nuevas de salvación y así rescatar a muchos de las potestades de las tinieblas y llevarlos al reino de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Corintios 1:6. Así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, dice el apóstol Pablo. Pablo quiso decir algo así con respecto a este versículo. Cuando les prediqué a Cristo, les testifiqué de Él. Cuando creyeron en Él y lo recibieron, algo sucedió dentro de ustedes. Fue dada y el Espíritu Santo. Y estos son los dones iniciales, por así decirlo, que ustedes recibieron, los cuales confirman lo que les testifiqué. Todo lo que Pablo abarca en este contexto, hermano, está relacionado con el hecho de que somos santos. Somos santos. Un santo, hermano, es una persona que fue llamada por Dios y que ahora invoca el nombre del Señor Jesús. Y esto es lo que somos nosotros, lo que es usted y lo que es yo. Es una persona que hemos sido llamados por Dios y que ahora invocamos el nombre de nuestro Señor Jesús. Además, es uno que lleva la confirmación dentro de sí. Tiene usted en su interior la confirmación de la cual habla Pablo en el versículo 6. Como creyente de Cristo, usted tiene la vida eterna y el Espíritu Santo en su interior. Esto le confirma que usted es verdaderamente salvo. Esto le confirma a usted que es verdaderamente un hijo de Dios. Un santo no solamente ha sido llamado por Dios e invoca el nombre del Señor, sino que también, hermanos, tiene una confirmación en su interior.
Dentro de nosotros hay algo que nos confirma que pertenecemos al Señor y que tenemos el Espíritu Santo y que podemos gozar de la vida eterna. Cuando somos unidos en Cristo, el testimonio que recibimos de la palabra se convierte en una realidad que nos confirma y da confianza a nuestro ser de la verdad. En Levíticos 27 dice, si me permiten, dice, santificaos pues y sed santos, porque yo soy el Señor vuestro Dios. Ahí nos invita a que seamos a ser santos. El Señor dice, santificaos, pues sed santos, porque yo soy el Señor vuestro Dios. Y en Primera de Pedro se describe, en Primera de Pedro 1:15 se describe, dice así, sino que, así como aquel que os llamó es santo, así también sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Nuestros hermanos que estaban en Corinto, hermanos, al igual que nosotros, eran santos, eran hijos de Dios, tenían el Espíritu Santo en sus vidas, al igual que nosotros. No había ninguna diferencia. 1 Corintios 1:7 dice así, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Se lo repito, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Los miembros de la iglesia de Corintio tenían todos los dones espirituales que necesitaban para practicar la vida cristiana de excelencia, al igual que nosotros. Estaban preparados, hermanos, al igual que nosotros, para testificar de Cristo y oponerse al paganismo y a la inmoralidad que había en la ciudad de Corinto. Pero nuestros hermanos cometieron un error. En vez de usar lo que Dios le había dado, se pusieron a discutir en cuanto a qué dones eran más importantes. Y Pablo enfoca este tema en más profundidad y lo vamos a ver más adelante, hermanos. Al hermano que le toque en aquella oportunidad hablar de esto en los capítulos 12 y 14 para poder entender más lo que estaba sucediendo con estos famosos hermanos en Corinto. Ellos tenían todos los dones, hermanos, para testificar, tenían todas las armas para testificar de Cristo y oponerse al paganismo y a la inmoralidad que había en la ciudad de Corinto. Romanos 8:19 dice, porque el anhelo profundo de la creación es aguardar ansiosamente la revelación de los hijos de Dios. La iglesia de Corinto se tenía que manifestar, tenía que oponerse a lo que es la inmoralidad que estaba viviendo esa ciudad. Tenían que enseñar, tenían que instruir que lo que estaban haciendo era malo delante de los ojos de Dios. En vez de mostrarse, en vez de revelarse, de manifestarse en esta ciudad, ¿qué hicieron? Se empezaron a discutir, empezaron a dividir, empezaron a mirarse a sí mismos y no a mirar lo que pasaba en el exterior, ni de ser bendición para la gente que allí estaba. Primera de Corintios 1:8 dice, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. En 1 Corintios 1:9 dice, fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. ¿Qué quiere decirle Pablo acá a estos hermanos de Corinto?
¿Quién confirmará al creyente hasta el día de Cristo? Una rápida mirada a este versículo 4 nos recuerda la respuesta. Vamos al principio, que dice: gracias doy a Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Ellos habían sido salvos por gracia, al igual que nosotros. Ellos habían recibido a Jesucristo, tenían el Espíritu Santo. Podían gozar de la vida eterna, o pueden gozar de la vida eterna. Para empezar, Pablo había dirigido su acción de gracias a Dios. Dios es quien otorga la gracia. Dios es quien otorga este regalo. Y en segundo lugar, Dios es el que llama a los creyentes a la comunión con su Hijo. Y parte de lo que hace que la gracia sea tan increíble es sostener y confirmar a los creyentes hasta el final. Si queremos esperar y descansar en estas promesas, haremos bien en entenderla mejor. ¿Qué significa exactamente confirmar? ¿Cierto? Lo que leíamos en el versículo en 1 Corintios 1:8. Él también os confirmará. ¿Qué es lo que es confirmar? Confirmar viene de la palabra griega bebaiosei. Es un verbo de tiempo futuro y significa sostendrá o también asegurará. Lo que Pablo estaba diciendo en esencia a los cristianos de Corintios: o sin culpa o condenación, presentados a Cristo como una gloriosa iglesia sin mancha ni arruga. Eso en el fondo es lo que quería decirles Pablo. En Efesios 5:27 dice: a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Le repito: o sin culpa o condenación, presentados a Cristo como una gloriosa iglesia sin mancha ni arruga en el día de Jesús, en su gloriosa aparición. En otras palabras, Dios sostiene a su iglesia para que su iglesia termine la carrera, la cual empezó. Segunda de Timoteo 4:7, para ir asociando. ¿Qué dice Pablo? He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Eso es lo que espera. Eso es lo que espera Cristo de su iglesia. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he aguardado la fe. Iglesia de Santa Elena, eso es lo que también Cristo espera de nosotros. Que hayamos luchado, que hayamos terminado la carrera, que hayamos guardado la fe. Que podamos ser una iglesia victoriosa en Él. En 1 Corintios 1:9, volvamos ahí, dice: fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Puesto que, ¿qué quiere decir esto? Puesto que Él llama eficazmente a sus escogidos a la comunión con su Hijo. Fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo. Podemos estar seguros, hermanos, como Pablo, de que Él comenzó una buena obra en nosotros y que será fiel para completarla hasta el día de Cristo Jesús, hasta el día cuando Él venga. Filipenses 1:6 dice: estando persuadido de esto, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo.
puesto que Él nos llamó, puesto que Él que nos llamó es fiel, podemos estar seguros de que Él nos mantendrá irreprensibles ante la venida de nuestro Señor Jesucristo. Puesto que el que nos llamó es fiel, recuérdelo, puesto que el que nos llamó es fiel, podemos estar seguros de que Él nos mantendrá irreprensible antes la venida de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Tesalonicenses 5, 23 y 24 dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Hermanos, nosotros hemos recibido de parte del Señor, hemos recibido la gracia, somos tenedores de la gracia, hemos sido enriquecidos en Cristo, tenemos el testimonio de Cristo en nuestras vidas, contamos con los dones que Él nos ha entregado, tenemos esa confirmación y sabemos por fe que Dios terminará la obra que empezó en nosotros. Por así decirlo, mis amados hermanos de Santa Elena, al igual que la iglesia de Corinto, hemos sido enriquecidos en todo por medio de Cristo. El año pasado, el 2 de mayo, viendo la televisión, me encontré con una noticia. Los más viejitos como yo se podrán recordar de esta persona llamado Valentín Trujillo, que es un músico, un director de orquesta, que trabajó por muchos años en Sábado Gigante, que pertenecía a Canal 13, y le hacían una entrevista el día 2 de mayo, el cual era el día de su cumpleaños, y que por razones de la pandemia tuvo que estar encerrado con su esposa. Me recuerdo muy bien de esta noticia, hermanos, porque fueron a la casa de él y él lo atendió prácticamente desde la ventana a los periodistas y también a la familia que fue a celebrar su cumpleaños. Él no los podía recibir, ni ellos querían entrar, su familia, a la casa, para no contagiarlo con este famoso COVID-19. Luego, en enero, si no mal recuerdo, cuando empieza este tema de la vacunación con las personas que tenían alguna enfermedad o que estaban más críticos, más posible a recibir esta enfermedad, este señor Valentín Trujillo da una declaración y dice así, se los quiero leer. El músico de 87 años se mostró alegre y optimista en conversación con CNN Chile, quienes lo entrevistaron en el Colegio República de Siria, donde asistió para recibir el medicamento que le permite enfrentar la pandemia. Y él dice así, escúchenme bien, hermano, estoy contento, vine a buscar vida. Y en esta primera inyección, en esta primera vacuna, me han colocado más vida, dijo Valentín Trujillo al periodista de CNN Chile. En marzo, cuando reciba la segunda dosis, voy a tener más vida. Por vacunarme, dijo el músico. En estos momentos yo no puedo enfermar a nadie,
Pero le hablo a las personas que no se han vacunado, que ustedes me pueden enfermar a mí. Aquí no le quiero hacer propaganda a la vacuna, si se vacuna o no, hermano. Él cuando se vacunó dijo, yo he recibido vida. Y aquí quiero hacer un paralelo. Cuando nosotros recibimos a Cristo, recibimos una nueva vida. Recibimos el Espíritu Santo de Dios para morar en nosotros. Recibimos la vida eterna, hermano. Y al igual que la iglesia de Corintios, teniendo todos los dones, pudiendo haber enfrentado la inmoralidad y el paganismo que había en la ciudad de Corintios, a preocuparse de lo que estaba sucediendo, o empezaron a preocuparse de cosas que no debían de preocuparse. Empezaron a discutir cuáles eran los dones más importantes, o si eran de parte de Pablo, o si eran de parte de Bernabé, o si eran de quiénes. Ellos habían recibido de parte de Jesús, habían recibido de parte de Dios y por medio de Jesucristo la salvación y la vida eterna. Ellos tenían un propósito en el lugar: pregonar el evangelio de Cristo, enseñar de la palabra del Señor a los que no le conocían. Y eso es lo que Dios quiere que hagamos nosotros también como Santa Elena. Que todo esto que hemos recibido podamos otorgar vida a las personas que no conocen a Dios. Hoy día en el mundo hay una incertidumbre. Hoy día en el mundo hay tristeza. Hoy día en el mundo hay angustia, hermanos. Hoy día están sucediendo muchas cosas en que la iglesia tiene que empezar a ayudar a estas personas que no le conocen. ¿Cómo debemos ser como iglesia? Tenemos que ser una iglesia que se someta a la autoridad de Dios, que haga su voluntad y se comporte como la esposa que ama a Cristo. La iglesia de Corinto estaba conformada por hermanos que tenían todo lo que Dios le había entregado. Efesios 4, del 1 al 13 dice: os exhorto, pues yo preso por el Señor, a que viváis en una manera digna de vocación con que habéis sido llamados, con toda humildad, mansedumbre, paciencia, soportándonos unos a otros por amor, poniendo empeño en conservar la unidad del Espíritu con el vínculo de la paz, un solo cuerpo y un solo Espíritu, como una de las esperanzas que habéis sido llamados, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, los que está sobre todos, por todos y en todos. A cada uno de nosotros le ha sido concedido el favor divino a la medida de los dones de Cristo. Por esto dice, subiendo a las alturas, llevó cautivo y dio dones a los hombres. ¿Qué quiere decir subió? Sino que también bajó a las regiones inferiores de la tierra. Este que bajó es el mismo que subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. El mismo dio a uno el ser apóstol, a otros profetas, a otros evangelizadores, a otros pastores y maestros, para el recto ordenamiento de los santos en la orden a las funciones del ministerio, para edificación del cuerpo de Cristo, hasta que lleguemos toda la unidad de la fe y el conocimiento pleno del Hijo de Dios, al estado del hombre perfecto y a la madurez de la plenitud de Cristo. Hermanos, tenemos mucho que aprender de la iglesia de Corinto. Pero en esta primera parte, yo le invito a que podamos entregar a otro lo que hemos recibido. Este regalo tan hermoso que se llama salvación, que está compuesto por la vida eterna, en la cual hemos recibido el Espíritu Santo, podamos entregar este regalo, así como a nosotros nos predicaron, así como a nosotros lo evangelizaron, así como a nosotros nos discipularon, nosotros también podamos hacer esto con las personas que no le conocen. Para concluir, hermanos,
Convirtámonos en la iglesia por la cual Jesús murió. Convirtámonos en la iglesia por la cual Jesús murió, por la cual entregó su vida, por la cual siendo Dios se hizo hombre para ocupar el lugar en el cual nosotros estábamos destinados a morir, en la cual recibió toda la ira de Dios sobre sí, porque de tal manera nos amó que ocupó ese lugar en el cual tú y yo estábamos destinados. Convirtámonos en esa iglesia por la cual Jesús murió. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra. Te damos muchas gracias por este tiempo, Señor, que tú nos has entregado, Señor. Ayúdanos, Padre amado, Señor, que esta palabra no tan solo quede en nuestro oír, sino también la podamos poner en práctica, Padre Celestial. Dios mío, Señor, para las personas que vienen recién integrándose, que esta palabra también pueda ser de salvación para sus vidas. Gracias te damos, Señor, por este tiempo. En el nombre santo de Jesús. Amén.